Buenas noches a toda la comunidad jurídica y público en general que se encuentra sintonizándonos en estos momentos. Les doy la bienvenida a su programa jurídico Verba Juris, que se encuentra dirigido por el Colegio de Abogados de Huaura y auspiciado por ESUDE, Escuela Superior en Derecho, Humanidades y Conciliación, y a la vez por el Círculo de Estudios Verba Juris. En esta oportunidad, la conducción va a estar a cargo por Evelyn Regina Valeria Pilco Querevalú, Evelyn Yajaira Guzmán Zapata y mi persona Ramírez Bravo Luis Manuel Marcelo. Tengo el agrado de presentarles al doctor Jefferson Moreno Nieves, abogado defensor particular en litigios penales y a la vez abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, que nos dará su apreciación personal sobre el arresto domiciliario que se le dio a su patrocinada. Doctor, le doy el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Marcelo, y a todos, al señor decano también, por favor, hágale llegar mis saludos. Listo, doctor. ¿Le parece que vayamos con las preguntas de frente? Por supuesto. Doctor, no se le dio la prisión preventiva en primera instancia, sin embargo, la sala le dicta arresto domiciliario. ¿Qué apreciación tiene respecto a este resultado? Mi opinión, sin duda, no puede ser objetiva, soy parte, pero respecto del caso en concreto, lo que podría hacer es darles algunos temas que creo que son jurídicos, que tienen que ser analizados, importantes. Por ejemplo, lo primero que tiene que analizarse a partir de esto me parece que es cómo se corroboran las declaraciones de colaboradores y qué sucede con la declaración de un colaborador que termina siendo un testigo de referencia al mismo tiempo. Porque como todos saben, el 158, inciso 2 de nuestro código, dice que las declaraciones de un colaborador no sirven, siempre y cuando no están corroboradas, ¿cierto? Necesitan estar corroboradas. Sin embargo, también le exige el mismo requisito para aquellos testigos que son de referencia. Entonces, ¿qué pasa en un caso donde un colaborador llega y dice esto? Yo tengo información que a mí me contó Marcelo, y esto es lo que me contó Marcelo. Entonces, ¿cómo se corroboran ese tipo de declaraciones? Es un aspecto que sin duda tenemos que analizar en el mundo jurídico, pues. Lo primero que se me viene a la cabeza es llamar a Marcelo. Entonces, lo lógico, si tú no sabes nada, si Jefferson no sabe nada y quien sabe algo es Marcelo, entonces llamemos a Marcelo para ver si es cierto lo que Jefferson dice que Marcelo le contó, ¿estamos? No puede generarse una suerte de corroboración en cadena. Imagínate esto. El testigo 1 dice que el testigo 2 le dijo, y el testigo 2 dice que el testigo 3 le dijo al 2. Entonces, me parece que en el caso de testigos identificados, ya de por sí hay un problema, tienen que corroborarse. Siendo colaboradores eficaces, el nivel de corroboración tiene que ser doble, porque se supone que estás brindando información eficaz que tú conoces, no que te han contado. Entonces, ese es un primer tema que me parece que se tiene que analizar muy bien. Y el segundo tema que quizás se tiene que analizar es una posible relación que existiría entre el abogado y los actos que podrían ser de obstrucción de un abogado o que así los considera la fiscalía y el defendido. Eso es algo que sin duda se va a tener que analizar a partir del caso, que me parece no se ha analizado de la mejor manera, y a partir de ahí empezar a construir mejor jurisprudencia para todos los casos, ¿no? Yo creo que esos aspectos jurídicos son relevantes para el caso y para el análisis en global, jurídicamente hablando. Me parece interesante también el análisis del arraigo laboral que se va a tener que hacer a partir de este caso en sí mismo. Por ejemplo, ¿qué valor tiene el hecho de que una persona cree un emprendimiento a partir, en palabras de la sala, a partir de que le piden prisión preventiva? Entonces, tiene que tener algún valor. Si yo mañana decido vender corbatas, bueno, tiene que tener un valor. Entonces, eso no puede ser menospreciado, me parece, y esas cositas tienen que analizarse jurídicamente. Me parece que son cosas que todavía quedan en el aire y sobre las que tenemos que reflexionar como abogados, ¿no? Claro. Doctor, a esto conlleva la siguiente pregunta. ¿Considera que el arresto domiciliario genera mayor riesgo sobre el futuro del proceso o un adelanto de lo que podría pasar en el juicio oral? ¿Solicitará una variación o un cese en su oportunidad? Como digo, mi opinión no es objetiva. Yo creo que no hay peligro de por medio. Y hay un problema porque el único peligro que según existiría en la resolución no es el de fuga, sino sería el de obstaculización.
¿Cómo se controla ese peligro? Es la pregunta en todo caso. No se controla con una prisión preventiva y menos se controla con una detención domiciliaria. No tiene relación una con otra. Parece ser más una suerte de castigo que una suerte de neutralización de peligros, que es la crítica que siempre se le ha hecho a la prisión preventiva y obviamente por su naturaleza sustitutiva a la detención domiciliaria. Entonces me parece que no hay peligro por controlar, que existen otros mecanismos, como por ejemplo la prohibición de comunicación en el caso concreto, que pueden neutralizar peligros, si existen, que considero que no, pero si es que existen, cómo se neutralizan es algo que también tenemos que mejorar en el análisis de las resoluciones judiciales que hacemos en los casos que tenemos a cargo cada uno de los abogados. Sobre si viene de la mano un pedido de variación o un pedido de cese es algo que vamos a tener que analizar a lo largo del tiempo. Como decía, este es un problema, este es un caso académicamente sobre declaraciones de colaboradores eficaces muy interesante, porque el testigo 1 dice que el testigo 2 y el testigo 2 le dice que el testigo 3. Entonces, me parece que cuando el testigo 3 declare, vamos a poder saber cuál es la realidad. O sea, si el 2 es correcto lo que dijo que le contó el 3, y si el 1 dice que el 2 le contó al 1. Entonces, es un problema. Cuando declare el 3, vamos a poder saber qué hacer en su momento. Pero por ahora todavía nos quedan 3 años de investigación, así que hay que seguir batallando, hay que seguir enfrentando. Muchas gracias, doctor, por su punto de vista y también por su tiempo, por habernos dado la oportunidad de poder entrevistarlo. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya. Continuando con esta segunda entrevista del programa de hoy, nos acompaña en esta oportunidad el doctor Alan Pascua Arauco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le formularemos 2 preguntas respecto del 8º Pleno Casatorio que se ha publicado esta semana. Doctor, la primera pregunta que le formularé es respecto a la disposición del bien social por uno de los cónyuges. ¿Qué análisis tiene al respecto concerniente a este 8º Pleno Casatorio? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente yo diría que hay que tomar en cuenta que no es que la Corte Suprema ha optado por una única salida frente al problema generado que se trataba de resolver, ¿no? No es que ha dicho que la venta de un bien de la sociedad conyugal sea siempre nula o sea siempre ineficaz, porque un poco la discusión era esa, ¿no? Si el remedio es la nulidad o la ineficacia. La Corte lo que ha hecho es distinguir 2 escenarios, cada uno con un remedio distinto. El primer supuesto es el típico, en donde uno de los cónyuges, sabiendo que el bien es social, obviamente, se presenta frente a su contraparte, un comprador, o podría ser incluso alguien que va a recibir en hipoteca, por ejemplo, un banco, se presenta como soltero y por ende como el único propietario de ese bien. Nunca le comunica a su contraparte que el bien es social y por ende la contraparte desconoce que la cónyuge tiene que participar. Entonces, en este supuesto en donde un cónyuge se arroga la condición de único propietario del bien y la contraparte cree en ello y se firma el contrato ya sea de compraventa, de donación o de hipoteca, por ejemplo, para este caso puntual el remedio que da la Corte es el de la nulidad, ¿no? Eso es un primer supuesto. El otro supuesto, en el cual el remedio es la ineficacia, funciona de un modo distinto. Aquí igual se celebra, uno solo cónyuge celebra el contrato, pero con una particularidad. Ahora este cónyuge no es que va a salir a decir que es el único dueño, él reconoce que está casado, reconoce que el bien es social, reconoce que la esposa o el esposo tiene que participar, pero dice, tengo un poder de mi cónyuge y este poder me autoriza a mí a firmar en nombre de la sociedad conyugal. Entonces, en ese caso, podría resultar que este poder no sea verdadero, sea un poder falsificado, por ejemplo, o habiendo sido en su momento un poder real, lo que ha ocurrido es que la cónyuge, por ejemplo, ya le revocó el poder. En efecto, le había dado un poder hace 2 semanas para que venda la casa, se pelearon, la cónyuge le revocó el poder, le quitó el poder, pero el comprador no sabe que ese poder está revocado. Entonces, esta persona termina vendiendo el bien o dándole una hipoteca utilizando un falso poder. En ese escenario, ¿no? El remedio que da la Corte ya no es el de la nulidad, sino que es el de la ineficacia. Entonces, decir que el caso ha sido resuelto
con la solución de la nulidad, en verdad es una verdad a medias. La Corte no ha optado en todos los escenarios por un único remedio. Hay que distinguir por eso claramente si estamos ante un supuesto en donde el cónyuge dice ser el único dueño, vendiendo lo que de verdad es la sociedad, o el segundo supuesto en donde, como ya comenté, el cónyuge reconoce que es un bien social, pero utiliza un poder falsificado o un poder que ha sido revocado, ¿no? Y de esto, las consecuencias que se desprenden son claramente, pues, distintas, y van a aplicar también distintos plazos. Por ejemplo, en el tema de la nulidad, cuando la esposa se entere de lo que el esposo ha hecho, no puede, la cónyuge adjudicada, por ejemplo, no podría confirmar ese acto o ratificarlo o hacer algo para curarlo. Si la cónyuge está de acuerdo con ese acto, luego que ya se ha enterado que su esposo vendió unilateralmente el bien, lo que tendría que hacer es un nuevo contrato. No hay posibilidad de corrección de ese primer contrato. En el segundo caso, en cambio, cuando el cónyuge usa un poder falsificado, un poder que ya ha sido revocado, como ese acto es ineficaz, ahí sí existe la posibilidad de que la cónyuge ratifique el acto. No hay que hacer un nuevo contrato. Bastaría que ella elabore, por ejemplo, una escritura pública de ratificación de la compra-venta o ratificación del contrato de hipoteca, y en ese caso el contrato adquiriría plena eficacia. Y he puesto el caso de que lo haga por escritura pública para que se pueda ingresar al registro, ¿no? Si yo le digo al registrador un contrato en donde solo interviene un cónyuge y luego un documento unilateral de ratificación, eso perfectamente consuma la voluntad conjunta de la sociedad conyugal y podría dar lugar a la inscripción del acto. Un poco esas son las diferencias. No escucho. Doctor, como segunda pregunta, ¿usted qué comentario tiene respecto a este octavo pleno casatorio? ¿Considera que realmente tutela la buena fe del adquiriente? Ya, de acuerdo. Ahí entramos a ahí creo que está el talón de Aquiles, ¿no? ¿Por qué? Porque la tutela de la buena fe va a depender en qué escenario nos enfrentemos, ante qué escenario estemos, ¿no? Vayamos al primer caso, en donde el cónyuge se hace pasar como soltero y vende el bien, omitiendo decir que el bien es social, ¿no? En ese caso, como el contrato es nulo, no hay ninguna posibilidad de salvación para el comprador o para el banco que toma la casa en hipoteca, ¿no? Como el contrato es nulo, por más buena fe que haya tenido el comprador o el banco, ese contrato no hay manera de salvarlo. La única posibilidad, como dije en su momento, es volver a hacer un nuevo contrato. Para eso obviamente se requiere la participación del cónyuge que originalmente no intervino. Pero por la buena fe del comprador o por la buena fe del banco, esa buena fe no hay manera de que corrige ese problema en nulidad, porque la nulidad justamente se caracteriza por eso, ¿no? Porque es insubsanable, insalvable. Ahora, si ese primer comprador, ¿no?, que compró del cónyuge pensando que estaba soltero, hace una segunda compra-venta y me la vende a mí, por ejemplo, ahí yo ya soy un tercero, es lo que la Corte reconoce en el fallo y dice, si el primer comprador transfiere el bien a un segundo comprador, entonces este segundo comprador no formó parte del acto viciado, del acto nulo. Con lo cual, si este segundo comprador paga por el bien, actúa con buena fe e inscribe su derecho en el registro, podría estar protegido por el 2014 del Código Civil. Y eso sí presupone, pues, que la nulidad no lo alcance a él. Entonces, en ese caso, la buena fe sí está protegida. No para el que inmediatamente compra o el que inmediatamente recibe en hipoteca, sino para el segundo comprador. Pero el primero no tiene nada que hacer, el primero sí está complicado, sin posibilidad de ser salvado. Es el tercero de buena fe el que sí podría obtener protección por el 2014. En cambio, en el segundo escenario, cuando se usa el tema del poder falsificado o el poder revocado, por ejemplo, ahí sí hay una solución o un mecanismo de protección para el primer comprador. ¿Por qué? Siempre y cuando el poder haya estado inscrito. Por ejemplo, ¿no? Mi esposa me da un poder a mí para que yo venda la casa, por ejemplo. Un día antes de que yo celebre el poder lo inscribimos en registros públicos, con lo cual para todo el mundo yo figuro como el apoderado de la sociedad conyugal. Entonces, un día antes de hacer la compra, mi esposa nos peleamos y me revoca el poder. La revocación se puede hacer simplemente comunicándole al apoderado que ya no es más un apoderado. Entonces, mi esposa me comunica que yo ya no puedo usar ese poder. Pero esa revocación no se inscribe en la SUNAR, con lo cual en el registro público sigo figurando yo como el apoderado de mi esposa. Y aprovechándome de eso, salgo al mercado y le ofrezco en venta el bien a Marcelo, por ejemplo. Y Marcelo obviamente me va a pedir un poder, que yo le muestre el poder. Y se lo voy a mostrar, y no solamente le voy a mostrar el documento, la escritura pública del poder, sino también la partida registral donde corre escrito el poder. Marcelo va a confiar en esa inscripción del poder, él no sabe que el poder ha sido revocado porque la revocación no se ha inscrito,
y por ende él va a contratar conmigo. Y acá sí, cuando mi esposa reaccione, lo que va a tener que demandar en este caso es la ineficacia, por lo que ha dicho la Corte. Acá no es un tema de nulidad, es un tema de ineficacia. Hay la ineficacia el contrato de compra entre Marcelo y yo. Y acá hay una norma que le puede ser muy útil a Marcelo, que es el 2038. La norma dice, la persona que contrata con un apoderado, está contratando conmigo, porque ese poder estaba inscrito y su revocación o anulación, nulidad no estaba inscrito y el poder daba la apariencia, la impresión de estar vigente, como ocurrió en este caso, el que le compra al apoderado, que sería Marcelo, si actuó de buena fe y a título oneroso, está pagando por el bien, queda protegido. Entonces, este contrato, como es ineficaz, sí se puede curar, sí puede ser corregido, siempre y cuando Marcelo haya actuado con buena fe y a título oneroso. La norma que él va a invocar es el 2038. Entonces, en conclusión, en el primer supuesto que les he comentado, cuando yo vendo el bien diciendo que es solamente mío, mi inmediato comprador no tiene sanción por más buena fe que tiene. Si ese que me compró a mí le vende a un tercero, ese es el que puede invocar el 2014. En el segundo supuesto, en cambio, cuando yo uso un poder, yo digo, este bien es de la sociedad conyugal, pero soy un apoderado de mi esposo, pero resulta que era un poder falso y estaba inscrito y eso lleva error a mi comprador actúa con buena fe, ahí la protección para él sí puede ser el 2038 y ahí la demanda ineficaz de mi esposa no va a poder afectar, en este caso, la adquisición de este primer comprador, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por su participación en el programa de hoy, por disipar nuestras dudas respecto a este octavo pleno casatorio que se ha publicado recientemente. Y voy a dar pase a mi compañera para que continúe con la tercera entrevista. Buenas tardes. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Joel Chipana Catalán, que nos explicará y nos hablará respecto a su punto de vista con el tema el octavo pleno casatorio civil. Doctor, muchas gracias por estar aquí presente y brindarnos sus conocimientos. Una pregunta, doctor, respecto a ese tema. ¿Qué novedades resaltaría usted en este pleno casatorio civil? Y sobre todo, ¿en qué ayudará a los futuros litigios? ¿Y qué temas han quedado para usted? ¿Qué temas han quedado sin resolver? ¿Cómo están, queridos amigos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí dar algunas ideas muy concretas en estos pocos minutos sobre este tan esperado octavo pleno casatorio, ¿no? Yo diría que como todos los plenos, y este no ha sido la excepción, hay cosas positivas y hay cosas que no necesariamente lo son, ¿no? Sí me parece importante empezar por el aspecto positivo relacionado, primero que por fin el pleno se publicó, era algo que estábamos esperando ya hace casi 5 años, es increíble que haya demorado tanto. También es importante y es positivo desde mi perspectiva que por fin se haya puesto, digamos, solución y se haya zanjado, entre comillas, el tema y el debate sobre si es que va a ganar la nulidad o la ineficacia. Algunos dicen que ha ganado la nulidad, pero la verdad es que yo creo que eso no necesariamente es así. Y no es así porque también en la propia sentencia se hace referencia a la ineficacia, ¿no? Lo que ocurre es que la nulidad se ha pensado para un caso concreto y se la ha jalado por un escenario de vulneración al artículo 315, que es una norma de orden público, una norma imperativa, y como no ha participado en la transferencia ambos cónyuges, según los propios términos del artículo 315, entonces esa actuación vulnera el contenido de esta norma y por ende entramos a la aplicación del artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que menciona que son nulos los actos contrarios a las leyes que interesan al orden público, y el 315, según este razonamiento, sería orden público. Posición con la que yo me encuentro de acuerdo por un aspecto enteramente práctico, pero en la sentencia también se menciona el asunto de la ineficacia, ¿no? Que es la tesis que la doctrina mayoritariamente ha ido defendiendo en los últimos años. Es decir, también la Corte Suprema reconoce como respuesta en algunos casos concretos que la respuesta al caso es la ineficacia. De tal manera que acá no estamos hablando de un escenario en el que haya ganado la nulidad o haya perdido la ineficacia, porque ambas figuras se encuentran mencionadas en esta sentencia, ¿no? Sin embargo, también llama la atención el que se haya hecho mención a aspectos que creo que no deberían haberse mencionado, ¿no? El primero de ellos está relacionado a la copropiedad, es decir,
Acá la discusión sobre el tema en concreto nada tenía que ver con una copropiedad. La sociedad de gananciales es titular de los bienes y al ser única titular de los bienes no entra en un régimen de copropiedad. Lo que ocurre es que cuando la sociedad se extingue, la sociedad de gananciales se extingue, ahí recién vamos a entrar a hablar de una copropiedad entre el marido y la mujer, ¿de acuerdo? Pero antes de eso no hay copropiedad. Por eso es que me parece un poco, no sé, tal vez innecesario que se haya hecho mención a esta figura, ¿no? Otro aspecto que me parece también que no debió mencionarse es el relacionado a la reivindicación. Yo sigo pensando que era también completamente innecesario hablar de una reivindicación, ¿no? Porque la reivindicación exige la titularidad plena, si se quiere, y en este escenario estamos hablando de una titularidad que por lo menos está siendo cuestionada. Entonces, ¿cómo yo voy a dar un paso adelante si es que antes no tengo un cimiento, una base para poder dar ese paso que es la reivindicación? La reivindicación me exige una propiedad, pero si yo no tengo propiedad porque esta es cuestionada o he transferido a un tercero, ¿de qué estamos hablando en este caso? ¿De acuerdo? Entonces, esas dos figuras me parece que han sido innecesariamente mencionadas en este pleno. Yo creo que la regla contenida en la literal digamos, era completamente suficiente, si se quiere, y la F también, pero todas las demás reglas, digamos, eran innecesarias, porque no tenían que mencionarse en esta discusión, nadie las ha invocado además, ¿no? Ahora, finalmente, y esto lo sigo pensando, me parece que este es un paso recién de inicio para el debate, ¿no? Se han quedado en el tintero muchos otros temas, como por ejemplo el relacionado a los supuestos de rescisión, porque en algunos casos hablamos de compra-venta de bien ajeno. También se ha quedado en el tintero, a mí me hubiera gustado que lo mencionen, los supuestos en donde la nulidad tiene como causal un fin ilícito, porque me queda absolutamente claro que hay algunos casos en donde los cónyuges transfieren la propiedad de los bienes haciéndose pasar como solteros para lograr finalmente un fin ilícito, ¿no? Defraudar al cónyuge que también tiene derecho sobre el bien vía la sociedad de gananciales. Entonces, esos temas, por ejemplo, han quedado en el aire, ¿no? Se ha zanjado el asunto de la causal de nulidad por falta de manifestación de voluntad, que no se ha aceptado en la tesis de la Corte Suprema. Y esto me parece que va a ser una oportunidad para, sobre lo que ya se dijo en el caso concreto, construir y perfilar respuestas legales para casos concretos. No olvidemos que, si bien es cierto, los precedentes son de observancia obligatoria para todos los jueces de la Corte Suprema, todos los jueces de la Corte Suprema se deben a la ley y a la Constitución, y en aplicación de ese deber que tienen frente a la ley y la Constitución, pueden separarse de la aplicación de los plenos con una debida motivación. Y eso es algo que nosotros no debemos perder de vista. No es que porque haya salido el pleno los jueces tienen que decir a pie juntillas lo que el pleno dice, porque no tendríamos en ese caso independencia. Y lo que necesitamos es tener independencia en ese poder del Estado. Entonces, el pleno ha centrado el tema en dos figuras: nulidad por contravención a una norma de orden público, que es el 315, y en otros casos, ineficacia en los términos del 161 del Código Civil. Esos no son los únicos supuestos, hay más supuestos, y creo que debemos entenderlo en esos términos, porque de lo contrario vamos a estar en un diálogo de sordos, porque nosotros como profesores también debemos escuchar lo que los jueces dicen, pero los jueces también tienen que escuchar lo que los profesores de derecho tenemos que decir, ¿no? Entonces, además, y con esto termino, la votación pues ha sido ajustada, ¿no? 5 contra 4. Y ahí pues se podría hablar de muchas otras cosas más sobre el tema de la legitimidad que tendrá este pleno, ¿no? Pero lo cierto es que ya se emitió. Y las normas establecidas como precedentes de observancia obligatoria se tienen que respetar. Ese es un paso, un primer paso, y sobre ese primer paso yo creo que hay muchísimo pan por rebanar aún. Y seguramente los conversatorios que se están organizando ya desde el lunes van a dar incluso muchas más alternativas de solución, porque este es un problema social que necesita no una solución, sino varias respuestas, porque cada caso tiene medios probatorios distintos, realidades distintas, y en definitiva los jueces tienen que también, digamos, aplicar las normas correspondientes a esos casos concretos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su participación y por darnos su punto de vista. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Toda la comunidad jurídica. En esta oportunidad tenemos al doctor Miguel Carrillo Bautista, especialista en Derecho Tributario, que nos hablará del fallo del Tribunal Constitucional a favor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Doctor, muy buenas tardes, le doy el uso de la palabra. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, encantado. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿le parece que comenzamos con las preguntas? Claro, claro que sí, vamos. Listo. Doctor, la primera pregunta es, ¿qué trascendente ve usted el fallo del Tribunal Constitucional que evita la prescripción de las deudas tributarias de las 158 empresas? Bueno, en realidad es un fallo que prácticamente ha señalado que esta demanda no procede, o sea, que ha declarado que el 1421, esta primera disposición complementaria y transitoria de 1421, que básicamente tiene que ver con el inicio del cómputo del plazo que tiene la Administración Tributaria para el cobro de las deudas. Lo que ha sido el Tribunal Constitucional es que esta norma, pues prácticamente es constitucional en tanto no implica un tratamiento retroactivo y tampoco, pues prácticamente se trata de una norma innovativa, algo que desde el punto de vista de la legalidad, pues en lo personal yo discrepo, porque efectivamente este decreto legislativo 1421 lo que pretende es su aplicación a periodos anteriores a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1113, que fue la norma que estableció un nuevo supuesto de inicio del cómputo de la prescripción para efectuar el cobro de las deudas, ¿no? Me refiero específicamente al numeral 7 del artículo 44, que fue incorporado al Código Tributario y que prácticamente con este decreto 1421 la Administración Tributaria, en este caso el MEF, pretende pues aplicar en forma retroactiva, ¿no? Para procedimientos en trámite o pendientes de que se resuelvan, justamente respecto de deudas incluso cuyo plazo prescriptorio se inició hasta el 1 de enero y que hayan sido notificadas a partir del 28 de septiembre. Entonces, lo que ha pasado es que con este fallo, pues prácticamente las empresas que habían invocado la prescripción de la acción de cobranza por parte de la Administración Tributaria, pues prácticamente se deja sin efecto ese argumento y ahora tendrá que entrarse a evaluar el tema de fondo, que es la fiscalización iniciada de estas empresas por parte de SUNAT, que se está discutiendo actualmente en sede administrativa y en sede judicial. Doctor, y la siguiente pregunta vendría a ser, ¿qué impacto y precedente estaría generando en nuestro país tal decisión? Bueno, lamentablemente lo que hemos podido advertir es que se estaría afectando la seguridad jurídica, dado que el 1421, específicamente esta primera disposición complementaria transitoria, pues pretende que la acción de determinación y la acción de cobranza, que prácticamente ya estableció un supuesto el 1113 en el 2012, pues ahora se aplique en forma retroactiva para periodos incluso anteriores a la entrada en vigencia del 1113. Entonces, el problema del fallo es que genera definitivamente una inseguridad jurídica, afecta el principio de predictividad, de equidad por parte de los contribuyentes, porque la figura de la prescripción, digamos, no es una figura que se aplique solamente a las grandes empresas. Se aplica a todos los contribuyentes que prácticamente por la inacción de la administración pueden oponer la figura de la prescripción como una garantía de que estas deudas pues no sean eternas, ¿no? Tan es así que incluso el Código Tributario establece un plazo prescriptorio no solamente para la acción de cobro, determinación o sanción de la deuda tributaria, sino también plazo prescriptorio para invocar la devolución de un más tiene una connotación política que jurídica, porque el Tribunal Constitucional, por lo menos los 4 magistrados que han votado en contra de esta demanda, pues prácticamente no han podido advertir que en el 2018, cuando se da la ley autoritativa que delega facultades al Poder Ejecutivo, no le dio facultades para legislar en materia de prescripción, solamente respecto de lo que son procedimientos tributarios. Y el otro aspecto que no ha sido analizado es cómo es posible que se pretenda aplicar un supuesto que se establece a partir del 28 de septiembre del 2012 con anterioridad con la finalidad de que no prescriba la acción de cobro de la Administración Tributaria. Por eso, el impacto que tiene esto, lamentablemente en los medios se ha difundido como que son solamente 11.000 millones que corresponden a las grandes empresas los que estarían en juego, cuando en realidad es una norma que prácticamente se aplica en forma retroactiva y afecta a los más de 33 millones de peruanos. Entonces, yo en lo personal considero que el impacto va a ser de que prácticamente las deudas que estaban prescritas, pues con esta interpretación que se ha hecho, o dándole el carácter de norma interpretativa que no lo es el 1421, pues prácticamente pretenden aplicar en forma retroactiva la figura de la prescripción en materia tributaria. Así que lo que han hecho simplemente es que los contribuyentes, cuando
porque el tema de fondo incluso aún no se ha resuelto, aún se va a debatir en sede administrativa y en sede judicial. Pero lo que han hecho es quitarle un argumento más a los contribuyentes para poder invocar la prescripción y ahora darle la posibilidad a la administración tributaria a analizar el fondo. Como lo dijo la magistrada Ledesma, pues ella considera que si el pequeño paga, el grande también, pero esa no fue la materia controvertida, sino justamente si esta norma implica un tratamiento retroactivo, que sí lo hace justamente respecto a los efectos del decreto legislativo 11.3, ¿no? Por eso inclusive la norma empieza diciendo tratándose procedimientos en trámite y o pendientes de resolución, lo cual evidencia un tratamiento retroactivo a aquellos plazos que ya se venían computando con una normativa anterior y aplicar un supuesto en forma retroactiva a estos hechos. Listo, doctor. Muchas gracias por su apreciación personal. Muy encantado de poder conocerlo y a la vez poder compartir un poco más de su conocimiento. No, muchas gracias a ti por la entrevista. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Buenas noches. Ahora continuamos con la fase de noticias. Tenemos el caso de McDonald's, recordando que fueron 2 jóvenes que fallecieron electrocutados cuando realizaban sus labores en un local de McDonald's ubicado en la ciudad de Lima, donde actualmente el fiscal responsable de la investigación resolvió archivando la investigación preliminar, no encontrando responsabilidad penal contra el gerente general de Arcos Dorado de Perú, SAT, por los presuntos delitos de violación de la libertad de trabajo en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad en el trabajo, además del delito de homicidio culposo. Dentro de la disposición fiscal se describe que el archivo debido a un acuerdo mutuo entre las familias de los jóvenes y la empresa de operaciones de Arcos Dorados en forma de transacción reparativa. Sin embargo, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, Ministerio Público, inició una indagación preliminar al fiscal provincial, quien hará la investigación preliminar, donde precisaron que la investigación que realizó el fiscal Vera Vera responde a presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones en la investigación. Le doy pase ahora a mi compañera Regina para que continúe con... Buenas noches. Continuando con el bloque de noticias, la Sala Penal Permanente declaró fundado el recurso de casación que desestima a la minera Yanacocha como tercero civil responsable. Como sabemos, a raíz del denominado proyecto Conga, que se suscitó a finales del año 2011, se llevaron a cabo diferentes actos de protesta, los cuales fueron reprimidos por efectivos policiales, imputados como presuntos autores de los delitos de lesiones leves, lesiones graves y abuso de autoridad. Es así que faltando tan solo un mes para que se finalizara la etapa de investigación preparatoria, uno de los agraviados, en este caso Campos Álvarez, solicitó que se considere a la minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada como tercero civilmente responsable. El juez de primera instancia desestimó la constitución en tercero civil de dicha empresa. Sin embargo, el Tribunal Superior declaró fundada la petición a través de auto de Fojas 983 de fecha 7 de diciembre del año 2017 y dispuso incorporar a la minera Yanacocha. Es por ello que la minera, por escrito de Fojas 999 de fecha 27 de diciembre del año 2017, interpuso recurso de casación contra el auto de vista antes citado. La Corte Suprema declaró bien concedido el recurso de casación por 2 causales. El primero, que fue la inobservancia de precepto constitucional, y el segundo, la infracción de precepto material. La Corte Suprema establece que si bien existía un convenio de prestación de servicios extraordinarios complementarios entre la minera y la Policía Nacional del Perú, y se sabe que el servicio extraordinario complementario sigue determinados lineamientos y también pago efectuado al personal policial, este sigue teniendo un carácter de servicio público, ya que se configura como una función policial para efectos de naturaleza legal y también están sometidos a un ordenamiento interior, porque corresponde a la Policía Nacional del Perú garantizar, mantener y controlar o restablecer el orden interno, así como también velar por la libre circulación vehicular y peatonal tanto en la vía pública como en las carreteras. Es por ello que la Corte Suprema
dictamina que no es jurídicamente posible que la empresa minera Yanacocha responda por los daños imputados a los efectivos policiales, ya que los sucesos investigados determinaron que la intervención de la Policía Nacional del Perú se dio con el objetivo y la finalidad de controlar el orden público, asimismo de proteger la propiedad privada. Así, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, casaron el auto de vista de Fojas 983 de fecha 7 de diciembre del año 2017 y, actuando en sede de instancia, confirmaron el auto de primera instancia de Fojas 789 de fecha 3 de abril del año 2017, en el cual se desestimó la constitución en tercero civil de la mencionada empresa minera Yanacocha, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y le doy pase a mi compañera para que les hable de las actividades académicas que nos trae el Colegio de Abogados de Huaura en esta oportunidad. Vamos con los eventos académicos. Las actividades académicas que ha realizado el Colegio de Abogados de Huaura son los siguientes. 1. El evento académico online, titulado La prueba en la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29.497, realizado por la ponente Jacqueline Risco Ponce, el pasado jueves 24 de septiembre a horas 6 p.m., por medio de la plataforma virtual de la página oficial del Colegio de Abogados de Huaura Académica. De igual forma, se tiene que ya están los semifinalistas del Concurso Nacional de Ponencia Estudiantil de Derecho 2020. Desearles de igual forma mucha suerte para ellos. Ahora bien, a manera de fomentar la lectura a la comunidad jurídica y a los estudiantes de Derecho, recomendamos el libro de la prueba indiciaria en el proceso penal y en el proceso civil, del cual es el autor Luis Suárez Vargas. Ahora bien, llegando a la parte final del programa, queremos agradecerles por sintonizarnos el día de hoy y recordarles que estaremos presentes todos los domingos a las 6 de la tarde. Muchas gracias.